Cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Benavides Muñoz. A continuación vamos a hacer el video explicativo de la práctica 2 del componente práctico del curso de instrumentación. En esta práctica nos solicitan que a través del software Tinkercad implemente un puente de Whiston alimentado con 5 voltios para la medición de una fotorresistencia y equilibrar el puente cuando la luz cuando tenga su incidencia en su máximo valor y evidenciar la variación de salida del puente al disminuir la intensidad de luz. Entonces realizamos una serie de cálculos que para este ejercicio tenemos una fotorresistencia que a su valor máximo es de 506 ohmios. Aquí tenemos los datos, que una resistencia de 2K, R2, que en este caso sería nuestra fotorresistencia con 506 ohmios. Tenemos un R3 de 5K y vamos a hallar una RX, que es nuestra resistencia desconocida. Tenemos que el voltaje de entrada son los 5 voltios, entonces tenemos esta fórmula que nos dice que el voltaje entre AB, o sea, el voltaje entre los puntos del circuito del puente de Whiston es igual a esto. Reemplazando los valores, nos dice que la resistencia RX es de 1265 ohmios. Ahora calculamos el voltaje de salida con el circuito asumiendo que el valor de la fotorresistencia está en su máximo. Eso quiere decir que reemplazamos los valores cuando la resistencia está en su máximo, recordemos que vale 506 ohmios. Realizando los cálculos, el voltaje de salida nos da 0 voltios. Ahora, si asumimos que R2 vale 854 ohmios, o sea, un valor cualquiera del puente, o sea, hemos variado nuestra resistencia variable, aquí volvemos a reemplazar, nos dice que el voltaje de salida es de 486 milivoltios. Aquí tenemos el montaje de la simulación. Recordemos que la fotorresistencia está en su máximo valor, aquí dice de 506 ohmios, y como podemos observar, su salida de voltaje es cero. En el otro punto, aquí tenemos que está en el punto medio en 854 ohmios, dice que son 487 milivoltios, tal como nos había dado matemáticamente. Entonces quiere decir que el circuito está bien planteado. Entonces aquí en el análisis nos dice que como observa esta simulación, los cálculos matemáticos fueron los correctos, ya que los resultados obtenidos van de acuerdo a lo solicitado y el circuito se encuentra en equilibrio a la resistencia solicitada. En el punto 2 dice que en el software Tinkercad amplifique la salida del puente de Whiston del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales y tenemos que obtener una salida en la escala de 0 a 5 voltios. Entonces, para realizar este ejercicio, lo primero que tenemos que realizar es calcular una resistencia de ganancia para obtener el voltaje de salida del amplificador. Aquí nos ayudamos de esta fórmula donde dice que el voltaje de salida es igual a esto, es por esto, donde R2 es igual a R3 y es igual a R1, que cada una vale 10K, y tenemos que B1 menos B2 es de 3.94 voltios. Reemplazamos los valores de nuestras fórmulas y nos dice que nuestra resistencia de ganancia es de 34.3 kilo ohmios. Hacemos el montaje en Tinkercad. Aquí tenemos nuestro primer circuito con el puente de Whiston. Aquí tenemos el circuito que montamos con los tres amplificadores operacionales. En este punto tenemos nuestra resistencia de ganancia y aquí tenemos unas fuentes de alimentación que va a alimentar nuestro circuito con 5 voltios. Al empezar la simulación, como podemos observar, de menos 3.94, que es el voltaje que teníamos acá, que era el circuito del puente de Whiston, al variar esta resistencia su valor mínimo, este es el voltaje que nos arroja. Alimentando este voltaje, llevándolo a este circuito, que es como es un amplificador y como hemos calculado la resistencia de ganancia, nos va a garantizar que el voltaje de salida sean los 4.99 o 5 voltios, tal como nos solicita el ejercicio. Entonces se puede decir que este ejercicio también está planteado, ya que el voltaje de salida es igual como lo solicita la práctica, que son 5 voltios. O sea que los cálculos fueron correctos. En este tercer ejercicio nos dice que en el software Tinkercad implemente un sistema de medición de temperatura con un sensor TMP y diseñar la etapa de amplificación de tal manera que a 5 voltios de temperatura que se obtenga 5 voltios por una temperatura de 90 grados. Utilizamos las fórmulas anteriores y sabemos que a 90 grados el voltaje es de 1.43 voltios. Y realizamos lo mismo, calculamos nuestra resistencia de ganancia y esta vez no usamos una fotorresistencia sino un sensor de temperatura. Como podemos observar aquí, a los 90 grados su voltaje es de 1.43. Planteamos nuestro circuito, ya desconectamos el puente de Whiston que tenemos acá y utilizamos el sensor de temperatura aquí
Y como podemos observar, al conectarlo a nuestro circuito de amplificación, su salida es de 4.94 voltios, que aproxima mucho a los 5 voltios solicitados a 90 grados. Aquí tenemos nuestro circuito completo. Y analizando el circuito, pues podemos decir que todos los cálculos fueron correctos, ya que la simulación se cumple y lo que nos solicita la guía. Entonces, esto nos sirve como para cuando empecemos a condicionar señales, dependiendo de la variación de una variable, pues a condicionar la señal de salida de un circuito. Eh, entonces, aquí dice que en el análisis del circuito los cálculos son correctos, ya que trabaja de manera óptima. Ahora, en el cuarto punto, dice que en el software Proteus o multisino cualquiera implemente un filtro activo pasa abajo de segundo orden usando un amplificador operacional de propósito general como un LM324 o un TL084 con una banda de corte a 500 Hz y verificar el funcionamiento en el osciloscopio. Para este caso tenemos un Butterworth que su factor el Q es de 0.71 y la constante K de 1. Aquí tenemos nuestra frecuencia, aquí tenemos nuestros datos, tenemos un condensador y vamos a decir que la ganancia de este circuito es de 2. Y tenemos que R1 es igual a R2. Aquí tenemos planteado nuestro circuito que vamos a usar, que es del modo Sallen-Key, y vamos a realizar los cálculos que nos piden aquí. Aquí tenemos que la resistencia y vamos a ir calculando la resistencia A, resistencia B, el condensador 2. Resolvemos cada uno de estas fórmulas reemplazando los valores con los datos que ya nos han solicitado y que tenemos para el condensador 2 de 12.99 nanofaradios. Podemos realizar el montaje y decimos que R1 es igual a R2, que es de 27.921 ohmios. Aquí tenemos nuestro circuito planteado, lo planteamos en Proteus, aquí está, aquí ya lo alimentamos, acá alimentamos nuestro amplificador y por aquí tenemos el condensador que hallamos y la resistencia que hallamos mediante los cálculos matemáticos. Ya lo simulamos y aquí podemos observar nuestra frecuencia de corte. Si ampliamos la imagen, podemos observar que a los 500 Hz, o sea, la frecuencia, que es lo que nos solicita la guía, la señal empieza a descender. Entonces, como observo la frecuencia de corte es a los 500 Hz, ya que siempre y cuando la frecuencia esté por debajo de los 500 Hz, la señal va a ser alta. Cuando pase de los 500 Hz, la señal va a empezar a decaer. Entonces, aquí, como en nuestro análisis, dice, como se observa en la simulación, el circuito funciona, se observa que la frecuencia de corte y como la señal va a descender, es decir, que no pasarán frecuencias más altas. Por esto es un circuito pasa abajo. Y en nuestro punto dice que en el software Proteus multisino similar implementa un sistema de medición de temperatura con LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620 y garantizar que un voltaje de 5 voltios a 70 grados. Nos dan una serie de pasos y primero tenemos aquí unos cálculos que el LM35 cambia a 10 milivoltios por grado centígrado, o sea que por un grado el LM35 arroja 10 milivoltios, o sea que a 70 grados son 0.7 voltios. Realizamos nuestro cálculo de resistencia de ganancia, aquí tenemos nuestra simulación, aquí tenemos el LM30, desde ese punto nosotros variamos la temperatura, como podemos observar aquí están los 70 grados, y aquí tenemos nuestro amplificador y el AD620 y aquí pues tenemos un multímetro el cual nos va a ir midiendo la salida del amplificador. Aquí tenemos nuestra resistencia de ganancia que habíamos calculado y podemos observar que a 70 grados su voltaje, perdón, es de 4.97. Quiere decir que la resistencia fue calculada y el circuito funciona óptimamente. Quiere decir que el voltaje que nos arroja el LM30 pasa por el amplificador de salida y por el circuito y nos da una salida de los 5 voltios que nos solicita la guía. En otro punto nos dice que conectar nuestro circuito al primer circuito que habíamos realizado y mirar su frecuencia de corte. Entonces aquí tenemos un generador de señal, el cual lo conectamos a nuestro amplificador y aquí le conectamos un osciloscopio para mirar la señal a 400 Hz. Aquí, digamos, aquí se observa en un Proteus como la señal es de tipo cuadrado, como nos lo cita en la guía. Y esta fue la simulación y la explicación de la práctica 2 del curso de instrumentación.